Muy buenos días, queridos amigos. En esta oportunidad vamos juntos a estudiar la lección de este trimestre. Estamos iniciando ya una nueva lección eh, titulada La promesa, pacto eterno de Dios, ¿no? Entonces vamos a estar estudiando este nuevo trimestre sobre el tema del pacto, ¿no? Y hoy vamos a iniciar con la primera lección. La primera lección titulada ¿Qué ocurrió? Ya, esto vamos a estar compartiendo entonces el día de hoy, ¿no? ¿Qué ocurrió? Es el texto que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos tener este estudio de comprender el pacto de Dios. Así que les invitamos a poder traer su Biblia para juntos estudiar la lección de esta semana. ¿Ya? Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Señor que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Señor. Pedimos que nos acompañes en el estudio de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, estoy presentando en pantalla las presentaciones que vamos a usar en esta serie de la guía de estudio de la Biblia, la promesa, el pacto eterno de Dios. ¿Ya? Juntamente vamos nosotros a tocar el libro El pacto eterno de Dios, escrito por Gerald Hassel y Michael Hassel, ¿no? Que son los autores de la lección de esta semana, ¿no? Bueno, Gerald Hassel, descanse con el Señor, pero sus escritos están siendo estudiados en este trimestre, ¿no? Bueno, el capítulo 1 de El Pacto Eterno es Dios, la creación y el pacto, ¿no? Como conocemos en nuestra lección, se titula ¿Qué ocurrió? El tema número 1 para esta semana. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Empieza la Biblia con esta declaración. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. En este texto, por lo menos vamos a encontrar 4 ideas importantes que nos dicen lo siguiente, ¿no? Aquí encontramos la foto de un personaje llamado Emmanuel Kant, uno de los filósofos sobresalientes que argumentó de que hay cosas que son muy difíciles en la vida. Una de ellas es explicar la existencia de Dios, responder estas preguntas del quién, cuándo, cómo, qué, son preguntas que muchas veces no tenemos respuesta o no hay respuesta. Las filosofías han tratado de responder, argumentar para responder estas preguntas que el ser humano tiene. Pero cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a encontrar que este texto presenta a Dios. Y cuando presenta a Dios, lo presenta como el creador, lo presenta como el quien hizo los cielos y la tierra. Es una presentación, no hay una explicación para argumentar por qué decir que Dios es el creador. Simplemente el texto bíblico está declarando quién es Dios. Y es en este texto, la segunda idea es relacionada con el verbo de adoración, el verbo creó, que viene del hebreo bara, ¿no? Bara significa crear. Eso significa para crear, y es un crear de la nada.
Es un crear que nos dice que no existió materia preexistente para crear. Entonces, y eso solamente Dios es capaz de crear de la nada. Y el texto bíblico nos dice que Dios es el creador y Él creó de la nada lo que hoy vemos en el universo, ¿no? Eso tiene que ver con el significado de bara. También encontramos la expresión los cielos y la tierra. Sí, cuando el texto bíblico nos está diciendo que Dios es el creador de nuestra atmósfera, es el creador de esta tierra. Entonces, es una declaración firme, es una declaración sin espacio a la duda, sin espacio a dar más opciones. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios vará los cielos y la tierra. O sea, de la nada creó la tierra. Él habló y existió la tierra. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el principio. ¿Quién? Dios. Dios. ¿Cómo? Vará. Vará. De la nada. ¿Qué creó de la nada? Los cielos y la tierra. Estas son las 4 ideas que podemos resaltar de estos primeros versículos que encontramos y leemos en la Biblia. Dios es el creador del universo. Dios es el sustentador del universo. La Biblia nos dice entonces, Dios es el Padre, Dios el Padre fue el originador de la creación. Sí, vamos a leer, por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 8. Acompáñenme usted con su Biblia. Yo estoy aquí con mi Biblia. 1 de Corintios capítulo 8, versículo 6. 1 de Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas y nosotros por medio de Él. El apóstol Pablo declara que hay un solo Dios, sí, por la cual existen todas las cosas. Todas las cosas existen por la mano de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 9, dice la palabra del Señor. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces la Biblia está declarando de que Dios es el creador. No da espacio a la duda, no da espacio a una explicación. Simplemente está declarando que Dios es el creador. Y leemos también Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es aquí considerado como el heredero de todo, quien también es parte del plan de la creación. Jesucristo es el creador. Sí, Jesús es el creador. Cuando leemos, por ejemplo, el texto que está aquí en pantalla, Juan capítulo 1. Acompañen, por favor, en la lectura con su Biblia. Juan capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Estamos viendo aquí una declaración del apóstol Juan declarando que Jesús es el creador, tal como leímos también en Efesios 3 y Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dios, el creador, es autosuficiente y completo. Sí, o sea, Dios no nos creó porque necesitaba
completar un vacío, le faltaba algo a Dios. No, Dios es el creador, es autosuficiente y completo. Por las declaraciones que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a leer Isaías, capítulo 40, versículos 12 al 31. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? 14 dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o la enseñó ciencia o le mostró lo sentado de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de alguno que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le comprendéis? Versículo 19. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el circo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como la sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondida de Jehová y mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El profeta Isaías una vez está declarando de que Dios es el creador, que Dios es el que sustenta este mundo. Dios es infinito. Pero a veces el ser humano ha tratado de querer entender las cosas de Dios. Ha tratado de
hallar respuesta a las tantas preguntas que el ser humano tiene. Pero la Biblia es un libro de afirmación de que Dios es el creador. ¿Dónde estuvimos nosotros cuando Dios creó los cielos y la tierra? No estuvimos, pero queremos aprender, queremos tener respuestas a estos detalles de la declaración que Dios es el creador. Entonces, Génesis 1 y 2, cuando leemos el versículo 31, dice, ¿no? Él vio todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Esta declaración es importante porque no había error, no había falla en la creación de Dios. Cuando Dios creó este mundo, Dios lo creó y él vio, todo está bueno, completo. Vemos aquí la creación del Dios triuno. Vemos aquí la declaración cuando leemos, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver aquí que ahí está creando Dios Padre, Dios Hijo y también Dios Espíritu Santo. Colosenses 1:16 dice la palabra del Señor, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El texto bíblico hace referencia a Jesús, que fue creado por él y para él. Una vez más vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 9. Efesios capítulo 3, versículo 9 dice, ¿no? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio o del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Sí, todas las cosas que Dios creó. Leemos una vez más Juan capítulo 1, versículo 3, que dice, ¿no? En todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, de hecho. Hablando de Jesús, ¿quién es el creador del universo? ¿Quién es el creador de los cielos y la tierra? Tal como está escrito en el Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el capítulo 1 encontramos esta palabra de Adán, ¿no? Si bien es cierto, Adán era el primer ser humano que Dios creó, le puso su nombre Adán. Pero también Adán simboliza o se refiere a toda la humanidad, ¿no? Adán significa humanidad. Eso es lo que significa Adán. Por eso, en el capítulo 1 se pone más énfasis en la creación del hombre que en cualquier otro aspecto de la creación. Sí, cuando nosotros empezamos a leer los primeros capítulos del Génesis, especialmente el capítulo 1 y versículo 2, vamos a encontrar que el capítulo 1, el autor Moisés está enfatizando el lugar del hombre en la creación. Moisés está enfatizando la creación de los cielos y la tierra y población que Dios creó en el primer, segundo, cuarto, quinto, sexto día que creó al ser humano. Está centrado en esto, de un Dios poderoso, de un Dios grande, más grande que su creación, de un Dios que crea con amor, de un Dios que vemos que se centra, que el autor nos dice que Dios es el creador de todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿no?
Pero cuando vemos el segundo capítulo del Génesis, hay una expansión elaborada sobre el tema de este clima. Sí, casi en los últimos versículos encontramos la creación del hombre. Que Dios creó a imagen y semejanza, ¿no? Es una declaración. Pero en el capítulo 2 vemos más detalle la relación que Dios tiene con el hombre, con Adán, quien creó. No es que hay dos relatos distintos, simplemente que el autor está dando otro énfasis en el capítulo 2 de la creación del ser humano. Génesis 1, 26, 27 dice, ¿no? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Aquí por lo menos encontramos, y queremos hacer dos frases importantes, hagamos al hombre. Sí. Aquí vemos un diálogo entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dialogando en esta creación, hagamos al hombre. Es por eso que el ángel Lucifer sintió celos por Jesús, porque él no fue invitado a este plan de crear a los seres humanos. Hagamos al hombre. Un acuerdo de la deidad para crear al ser humano. Un acuerdo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en este acuerdo consiste en crearlos a imagen y semejanza. Querido amigo, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza a Dios. Nuestros atributos Dios nos regaló al crear. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Dios tiene atributos que los teólogos llaman atributos comunicables y atributos no comunicables. ¿Cuáles son los atributos comunicables? Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Estos son atributos comunicables que también el ser humano tiene. Por eso que cuando el hombre ama a Dios, también el hombre ama. Cuando el hombre tiene a Dios, también el hombre es misericordioso. Cuando el hombre tiene a Dios, también el hombre es bondadoso, respetuoso. Entonces, esos atributos son comunicables de Dios. ¿Cuáles son los no comunicables? Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios es omnisapiente. Estos atributos Dios no entregó al ser humano. Estos no son. El ser humano no puede ser todopoderoso, omnipresente, no. No. Hay una distinción entre nuestro Dios, el Creador, y nosotros, los seres creados, ¿no? Pero somos creados a imagen y semejanza. El iniciador de la comunión con el hombre. Mira, dice la palabra de Dios, Génesis 1:28, dice, ¿no? Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Dios es el que toma la iniciativa para desarrollar una comunión con el ser humano. Así como yo soy el creador, soy el sustentador de todo el universo, el hombre, Dios ahora comparte su dominio con el ser humano creado. Nos puso para fructificar y multiplicar la tierra. Nos puso para dominar a los seres vivos del mar. Nos puso para poder dominar a los seres vivos que están en el aire, aquí en la tierra, en el cielo. Entonces, un escritor dijo, ¿no?, que el hombre es la corona de la creación. El ser humano es la máxima expresión de la creación de Dios.
pero es Dios quien me pone en ese lugar. Es Dios quien avala el lugar que debe tener el ser humano en toda la creación. Un dominio con responsabilidad. Pero ese dominio que el ser humano ha usado mal y estamos destruyendo nuestra naturaleza. Estamos destruyendo los mares. Estamos contaminando el aire. ¿Qué cuenta vamos a dar a Dios de esta responsabilidad que nos dio de ser dominadores en todo este mundo que Él ha creado? La bendición divina es un don gratuito e inmerecido de Dios que involucra el bienestar y la prosperidad del hombre, una integridad arraigada en Dios y experimentada en la vida cristiana. Esta es una bendición que nada hemos hecho para ganar esta bendición, pero Dios así lo quiso dar por amor a nosotros. El hombre y la mujer recibieron la posibilidad de separarse de Dios tan fácilmente como la de continuar su compañerismo con Él. Génesis 2, 17, encontramos la siguiente declaración. En cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él. Sí, Dios puso una señal de prueba en que de todo el huerto ellos podían comer las frutas, pero había un árbol en el cual no deberían comer. Desde el inicio, Dios dio libre albedrío al ser humano. Es por eso que desde que Dios creó al ser humano, Dios le dio la elección de desarrollar una comunión con Dios o rechazar a Dios. Así es Dios. Dios nos creó. Dios creó al ser humano. Dios, porque lo creó, automáticamente le pertenecemos a Dios. Pero Dios no utiliza esta pertenencia para exigir, para obligarnos a tener una comunión con Él, sino es el ser humano quien tiene que tomar esta decisión. Esta es la prueba del compañerismo. Esta es la prueba de relación con Dios. La prueba de no comer el fruto prohibido. Es el ser humano quien tiene que elegir. Es el ser humano quien tiene que tomar la decisión. ¿Sigo este camino, este camino, o sigo el camino de Dios? Entonces es el ser humano quien decide. No es Dios quien obliga a las personas, sino cada uno de nosotros somos los que vamos a tomar esta decisión. Rechazar la relación significaría que el hombre intentaba vivir en forma independiente de Dios. Sí, es decir, sí, Señor, tú me creaste, pero gracias por crearme, pero yo ahora tomo mis propias decisiones. Pensando que no tenía necesidad de Dios. Sí, hoy en día las personas creemos de que no necesitamos de Dios. Hay dinero, quizás hay salud, no tenemos necesidades materiales. Entonces, Dios no tiene espacio en mi vida. El hombre piensa que no necesita de Dios. Claro que sí necesitamos de Dios porque Él es nuestro creador. Pero quebrantar la relación significa también conocer el mal. Sí, cuando no estamos con Dios, el mal está a nuestra disposición. Experimentar la alienación y la soledad y todo el dolor de la separación de una vida apartada de Dios. ¿Cuán cerca estás del Señor? ¿Cuán cerca estás de Dios? Estás lejos del Señor. Dios es tu creador. Dios es quien nos formó. Génesis 1, 2, 4, encontramos la primera parte.
Génesis 2, 4, segunda parte hasta el versículo 25. Pero ambos hablan de un Dios creador. Génesis, la primera parte, está hablando de la creación en un aspecto más general. Génesis capítulo 12, 4 adelante, está hablando de un Dios que se acerca al ser humano creado. No es un Dios lejano, no es un Dios que está muy lejos de su creación. No, sino que es un Dios que se acerca a su creación. Todo lo que aparece en estos dos relatos tiene el sello de la perfección. Hasta que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, el futuro que les esperaba era de continuo compañerismo con Él, sin obstáculo. Dios siempre ha querido que el ser humano se relacione con Él. Desde que nos formó, desde que Dios creó al ser humano, esto fue el plan original de Dios, de que el hombre pueda desarrollar una comunión cercana con Él. Pero la desobediencia ha hecho de que esta comunión se rompa. La desobediencia ha hecho que el ser humano con su pecado se aleje de Dios. No hay compañerismo. No hay deseo de desarrollar una comunión, una relación cercana con Dios. Entonces, el pecado es el que interrumpió esta comunión abierta. El pecado es el que puso el obstáculo. Génesis capítulo 3. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Hay una declaración de guerra. Es la caída del ser humano. Se rompe esta comunión. Se rompe este plan original que Dios hizo al crear al ser humano de tener una comunión con el Señor, con su creador. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de ese fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e se hicieron de delantal. Queridos amigos, esta es la triste caída del ser humano en los engaños de Satanás. Dios había prohibido a Adán y a Eva de comer del árbol de conocimiento. Pero este árbol dice que era muy agradable, era muy codiciable ante los ojos. Y es ahí donde la serpiente aparece y empieza a conversar con Eva. Eva fue engañada. Eva se dejó llevar por los impulsos. Eva se dejó llevar por la situación que esta serpiente le mostraba, que ella sería como Dios, y que Dios era malo, de que Dios no quería que ellos vieran lo bueno y lo malo. Les ocultaba algo a Dios, pero vas a tener que comer el fruto. Eva estaba sola y comió el fruto prohibido. No solo quedó ella, sino que también le hizo partícipe a Adán. Pero si Adán no hubiese comido, la historia hubiera sido distinta. Pero Adán, por amor a su esposa, tomando una decisión más consciente, tomando la libertad que Dios le dio de elegir, él no eligió ser leal a Dios. Él eligió seguir la invitación de su esposa y comieron del fruto prohibido. Y es así cuando el pecado entra a este mundo. Es por eso que hoy vemos desastres en el mundo. Todo lo malo que hay en el mundo es porque el ser humano entró en pecado y el pecado está destruyendo a las personas. El pecado está destruyendo el mundo. En el 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Queridos amigos, no es que Eva quería realmente traicionar a Dios, pero la astucia de la serpiente hizo de que extraviara su decisión. Tú eres un joven cristiano, eres alguien que va a una iglesia, tú temes esto. El apóstol Pablo en oración oraba por la iglesia por Corinto para que la serpiente con su astucia no engañe a los que deseamos ser fieles a Dios. La fidelidad a Dios. Para ser fieles a Dios tenemos que mantener esta comunión con Dios. Cuando no desarrollamos una comunión con Dios, entonces el enemigo viene y nos hará a que seamos desleales a Dios. 2 Corintios 11:14 dice, ¿no? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Tú puedes decir, ¿cómo es que Eva va a dejarse engañar por Satanás? ¿Cómo es posible? El apóstol Pablo dice que Satanás puede convertirse incluso en ángel de luz. ¿Cómo identificar si es el ángel del Señor o es el ángel de Satanás? Necesitamos desarrollar una comunión más cercana con Dios para poder discernir lo bueno y lo malo. Necesitamos tener una comunión más grande con Dios. Es por eso que cada mañana tenemos que buscar a Dios. El pecado es transgresión de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Comerse el fruto prohibido. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Acercarse al árbol prohibido. ¿Cuál fue su pecado? Su pecado fue no hacer la voluntad de Dios. Cuando el ser humano no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, entonces comete adulterio, roba, mata. Porque no está con Dios, no cumple la voluntad de Dios. Y lo más triste es cuando el pecado entró, también vino con la muerte. Génesis 2:17 dice, ¿no? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre estaba advertido qué pasaría si no hiciera la voluntad de Dios. Llegaría la muerte. Obviamente que no murieron de inmediato, pero después vemos la historia que ellos llegaron a morir y el ser humano tiene que morir. Esto no es el plan de Dios, que la gente muera. El plan de Dios es que la gente tenga vida, pero vida en Cristo Jesús. ¿Conoce la voluntad de Dios? Yo no quiero pecar. La lección de esta semana dice que el pecado para Adán y Eva fue la transgresión de la voluntad de Dios. Si no queremos pecar, tenemos que conocer a Dios. Y conocer a Dios significa estudiar la Biblia, estudiar la Santa Biblia, porque ahí está expresada de quién es Dios. Y cuando conocemos a Dios, vamos a conocer cuál es su voluntad. Y vamos a querer hacer su voluntad. Pero tenemos que desarrollar una comunión con Dios. Hubo un cambio de relación por el pecado. El pecado rompió. Romanos capítulo 8, versículos 22 y 21 y 22 dice, ¿no? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Sí, queridos amigos. Esto va a terminar. Hoy la tierra parece estar como en dolor de parto. Está sufriendo. Pero esto va a acabarse. La relación entre el hombre y la mujer se rompió, marcado por el acto de emergencia al coser hojas de higuera.
Génesis 3:7. Dice, ¿no? Mira cómo es que el pecado destruyó la dignidad del ser humano. Cómo es que el ser humano optó por este camino. Génesis 3:7 dice, ¿no? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes de que ellos comieran del fruto prohibido, ellos tenían una vestimenta de luz. Pero cuando el pecado entró, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ambos tuvieron vergüenza. La vergüenza de la desnudez apareció ahí. Es por eso que ellos, para taparse, cogieron las hojas de higuera y se taparon el cuerpo. Versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios todos los días buscaba a Adán y a Eva. Dios buscaba a ellos. ¿Dónde estás, Adán? Normalmente ellos cuando escuchaban la voz de Dios iban a su encuentro, pero en este día era muy distinto. Ellos se escondieron porque él dice la palabra de Dios, porque ellos tuvieron miedo y entonces se escondieron porque estaban desnudos. Versículo 11 dice, no, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí. Entonces Jehová Dios llamó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El ser humano difícilmente quiera aceptar sus errores. El ser humano difícilmente va a reconocer de que el culpable soy yo. ¿Qué pasó, Adán? Señor, la mujer que tú me diste, la mujer que tú creaste, hizo de que yo comiera. Por lo tanto, tú eres el culpable. Eva, ¿qué pasó? Señor, la serpiente que tú creaste, él me engañó. Queridos amigos, se rompe la relación con Dios. Se rompió nuestra relación con el Señor. La relación entre el hombre y el mundo creado se interrumpió y llegó a estar marcado por el temor, la alienación y la muerte. Sí, ahora el ser humano tiene miedo. Ahora el ser humano termina en muerte. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 23, ¿qué dice? Mira, capítulo 8, versículo 19 dice, ¿no? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación es sujeta a vanidad, no su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. También la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo será regenerado. Todo será cambiado. Todo esto va a volver a la normalidad, queridos amigos. Hay esperanza. No todo está perdido. Segunda de Pedro, vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Capítulo 3, versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vivimos en un mundo injusto, pero esto se acabará. Va a haber una recreación de los cielos y de la tierra. No somos producto de la evolución. No somos producto de una evolución de miles de millones de años. No. La evolución nos quiere hacer creer de que el ser humano está en proceso de evolución, en proceso de crecimiento, en proceso de avance, de progresión.
Pero la Biblia dice que el ser humano está lo contrario. Dios lo creó en gran manera muy bueno, excelente, pero el pecado ha hecho de que el ser humano esté degradándose más. La evolución del hombre debe ser ir a los pies de Jesús, rendirse a los pies de Jesús. Nuestra evolución debería ser doblar nuestras rodillas ante el Señor Jesús, quien es nuestro Creador, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. La Biblia no describe al hombre como elevado, ¿no? Sino como caído. Un ser creado que tiene una necesidad desesperada y continua de un Dios Salvador. ¿Eres consciente de esto, querido amigo? ¿Tú necesitas de un Salvador? Jesús ha hecho de que la relación con Dios pueda restablecerse. Dios no abandonó al ser humano caído. Dios no condenó al ser humano caído. Dios no menospreció al ser humano caído. Tú pecamos contra Dios, fallamos a Dios, pero Dios nunca nos da la espalda. Dios está ahí para atendernos. Dios tomó otra vez la iniciativa. Dios busca al ser humano. No es el hombre quien busca a Dios, sino es Dios mismo quien nos busca. El Creador también es nuestro Redentor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Esta pregunta, ¿dónde estás tú? No es una pregunta para tratar de acusarlo a este hombre, Adán, que cometió el pecado. No, es para decirle, aquí estoy. ¿Dónde estás tú? Aquí estoy yo para ayudarte. Aquí estoy yo para solucionar tus problemas. Aquí estoy yo para darte otra oportunidad. No te escondas de Dios. No nos escondemos de Dios. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Pero te pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te estás escondiendo? A veces las personas se esconden en el alcoholismo. A veces las personas se esconden en el poder, en la fama. Pero nada de esto nos esconde de Dios. Necesitamos decirle al Señor dónde estamos para que Él pueda ayudarnos. La serpiente y el suelo fueron maldecidos. El ser humano no. Los únicos que fueron maldecidos en el relato de la caída del ser humano fue la serpiente y el suelo. Pero el ser humano no. El ser humano siempre Dios ha dado una bendición. Siempre Dios ha dado otra oportunidad al ser humano. Génesis 3:14 dice, ¿no? Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dos maldiciones, a la serpiente y al suelo. El ser humano en ningún momento recibe una maldición de parte de Dios. Sigue diciendo el versículo 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. No hay una maldición al ser humano. Lo que Dios está haciendo, está describiendo las consecuencias de haber tomado esta mala decisión de ser desobediente a la voluntad de Dios. Según Pedro 3:9, nuevamente leemos, dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Esta es la voluntad de Dios, queridos amigos.
Dios tiene paciencia con cada ser humano. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos aceptar a Jesús. Dios quiere que todos podamos tener esta decisión de recibirlo o rechazarlo. Pero Dios es paciente. Pero ¿hasta cuándo tú vas a entregar tu corazón a Jesús? ¿Hasta cuándo vas a buscar al Señor? ¿Hasta cuándo nos vamos a rendir a Dios? ¿Hasta cuándo vamos a ver nuestra realidad real, que es necesitamos de un Salvador, necesitamos de Jesús? La salvación está dada. Sí, aunque el ser humano cometió pecado, aunque el ser humano cometió la transgresión, Génesis 3:15 dice, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el primer evangelio, este es el primer mensaje de Dios de salvación para el ser humano. Hay esperanza. La serpiente será destruida, la serpiente será pisoteada. La primera promesa en la Biblia habla de alguien que quebrantará efectivamente el poder del tentador. Sí, Satanás venció a Adán y a Eva, pero Jesús vino para vencer a Satanás y darnos la victoria y devolvernos la oportunidad de desarrollar una comunión cercana con Dios. La historia de una relación de pacto entre Dios y el hombre. Dios puede ser redentor solo porque Él es el creador. Qué extraordinario, queridos amigos. Dios es nuestro creador, pero también es nuestro redentor. La creación es el fundamento del pacto. Hay un pacto que Dios hizo con el ser humano. Y la creación es el fundamento de este pacto. La creación es el fundamento del pacto y de la relación pactual entre Dios y el hombre. Fíjese bien, esta relación entre Dios y el hombre. No es el hombre y Dios. No, no, no. Es Dios, porque es Dios quien busca al ser humano para hacer un pacto con el ser humano. Por esto, no es correcto decir que el pacto es el principio racional o la base de la creación. El cuadro bíblico de la creación es anterior al pacto, y el pacto encuentra su significado y su culminación en relación con la creación y no lo contrario. Queridos amigos, primero es la creación. Primero Dios creó todo y dijo, Dios todo es bueno en gran manera. Pero cuando el ser humano cayó en pecado, Dios hizo un pacto con el ser humano. Y vamos a ir hablando la siguiente semana. ¿Qué significa este pacto? ¿Qué involucra este pacto? Pero hoy hemos visto de que Dios es el creador. Y hemos visto de que Dios puso al ser humano en su creación. El hombre tenía oportunidad de poder tomar su decisión, pero rechazó a Dios. Entró el pecado. Pero aún en esta situación, Dios no abandonó al ser humano. Dios no nos abandona, sino que tenemos una oportunidad de salvación. Tenemos oportunidad de poder ser salvos, ser salvos. Qué extraordinaria promesa de Dios. Yo quiero ser salvo. Tú quieres ser salvo. Que Dios bendiga tu decisión. Querido Señor, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque en el principio tú creaste los cielos y la tierra. Gracias porque en el principio pusiste al ser humano como dominio de todo lo que hay en este mundo. Pero en el principio el ser humano desobedeció, el ser humano no hizo tu voluntad y hoy hay pecado. Estamos condenados a muerte. Gracias, Señor, porque no nos abandonaste, sino que proveíste un plan de salvación. Hiciste un pacto con el ser humano. Querido Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar esta linda decisión de poderte aceptarte a ti como nuestro único Salvador y podamos tener la oportunidad de estar en los cielos nuevos y en la tierra. Pedimos esto en el nombre de Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias. Estamos
en la siguiente semana con la lección número 2, Fundamentos del Pacto. Nos vemos.